Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Buenas tardes, Padre. Es un honor y una bendición tenerle aquí con nosotros hoy. Sabemos que su vida es un testimonio vivo de fe, de entrega, de amor a Dios y a los demás. Y a través de esta entrevista quisiéramos poder conocerle un poco más, no solo como sacerdote, sino también como persona con su historia, sus sueños, sus experiencias y su corazón. ¿Cómo fue su infancia y su vida de fe en familia? Quisiera comenzar diciendo que nosotros iniciamos nuestra vida de familia en una ciudad conocida como Santa Tecla. Eso está en el departamento de La Libertad, eso en El Salvador. Vivimos ahí mis primeros meses de vida, los vivimos ahí. Ahí con mis papás vivíamos en un mesón, así fue. Y en su momento ahí recibí el sacramento de bautismo en la parroquia que se conoce como Inmaculada Concepción de María. Esos primeros momentos fueron interesantes porque mis papás estaban quizás recientemente se habían juntado. En su momento ellos se van a casar más o menos cuando yo tengo quizás alrededor de los 10, 11 años. Ya estando en nuestra, diríamos, residencia definitiva, que era en la ciudad de Mexicanos, en San Salvador. Entre tanto, nosotros vivimos con el abuelo más o menos un poco, quizás más de un año, en otra ciudad que se llama San Marcos. En esta parte yo escuché la experiencia, recuerdo el contacto del abuelo paterno, llamado Buenaventura, momentos muy bonitos, entrañables del abuelo con su servidor. Mis papás entonces poco a poco se fueron dando cuenta que era necesario tener su propia casa, su propia construcción, algo personal para sus hijos. Así fue como nos trasladamos a la ciudad de Mexicanos, en la periferia, y mi papá construyó su casa y poco a poco la fuimos construyendo. Pues es uno de los quizás emblemas típicos de mi familia, una familia trabajadora. Mi papá es el que trabajaba, se llama César Augusto, y mi mamá era la que básicamente pasaba el gran tiempo con nosotros. Fue como nuestra gran formadora en muchos aspectos de nuestra vida. Y por supuesto el artífice de muchos sacrificios propios de la familia, una familia pobre y trabajadora, que se esfuerza por hacer bien las cosas. En cuanto a la fe, diríamos que yo nací el 9 de septiembre de 1963. Fui bautizado el 12 de julio de 1964, estando en Santa Tecla. Esa experiencia nosotros solo recordamos a nuestra madrina, llamada Lolita, así le decía mi mamá, de cariño. Y después nosotros vivimos una vida, diríamos, de católicos de vez en cuando, que participábamos en misa. Casi siempre cuando nosotros íbamos a misa era cuando mi papá decidía, por ejemplo, invitarnos y nos llevaba a las prácticas de fe. Esa experiencia, así fuimos creciendo los primeros años, diríamos que transcurrió así, digamos, con normalidad. Y mi mamá, por supuesto, también nos contaba muchas cosas de su fe, como catequista en San Rafael Cedros. Mi mamá se llama María Elia. Ella en su momento tuvo otros 4 hijos antes del matrimonio con mi papá. Y con mi papá se conocieron, digamos, en una feria de estas de agosto para las fiestas patronales de San Salvador. Se conocieron en San Salvador. Y ahí es donde comenzó pues su relación, y de ahí surge el embarazo de mi primera hermana llamada Magdalena. A raíz de eso, mi papá decidió juntarse con mi mamá, y él recordaba mucho esta frase del abuelo Buenaventura. Le decía el abuelo, cuando el abuelo lo fue preparando, desde niño era muy capaz intelectualmente mi papá,
Entonces él aprendió a leer y a multiplicar a los 5 años. Él no pasó por primer grado, sino que de una vez lo pasaron a segundo grado. Y esa parte de mi papá en su momento recordaba mucho como el abuelo le dijo a él: hijo, nunca vaya a dejar regada su sangre. Y esa parte en él quedó bien grabada. En el momento cuando mi mamá le contó que estaba embarazada de mi hermana Magdalena, mi papá se dio cuenta que tenía que dejar todo e irse con mi mamá. Y así empezó una relación, diríamos, un poco en el camino. Después de esa experiencia, nosotros empezamos a ver que poco a poco, los dos fueron poco a poco consolidando su matrimonio, su unión conyugal. Y en el tiempo Dios lo iba a llevar poco a poco hasta el momento del sacramento del matrimonio. Ahora, retomando un poquito, ya esta parte, mis primeros pasos de niño, quizás hasta los 7 años, ya vivíamos más o menos de los 3 en adelante, de los 3 años en adelante, vivimos en la ciudad de Mexicano, que está en la parte norte de San Salvador. Ahí pasamos básicamente de que era más o menos desde los 3 años hasta que entré al seminario a los 22 años. Eso es mi primera etapa. ¿Quién fue su referente en el camino de fe desde niño? Desde primer grado ya empecé a darme cuenta, igual que mi papá, que era me iba bastante bien con las matemáticas. Ese fue como mi hilo conductor de primaria hasta bachillerato. Ese fue como un hilo conductor de mi vida, de lo que yo fui descubriendo respecto a los talentos que Dios me había dado. En eso coincidíamos con mi papá en la parte de las matemáticas. Otra cosa que mi papá nos enseñó mucho fue la lectura. A él le gustaba leer mucho desde adolescente. Él era un buen lector, llevaba bastante revistas, literatura. Y en su momento mi papá fue llevando poco a poco ciertos libros interesantes de espiritualidad católica. Ya eso en su momento, a los 14 años, a mí me van a servir como la fuente, el tesoro, donde yo voy a descubrir el camino para encontrarme con Jesús. Diríamos que más o menos a los 9 años estaba en mi mejor momento de niñez, quizás es donde era más receptivo, más capaz, era como una esponja en todos los sentidos. Yo pienso que a esa edad yo hubiera perseguido, claro, la vocación. Era un momento ideal para que Dios pusiera todos los cimientos, como lo ideal es ponerlo desde que uno es niño con un sacerdote. Bueno, entonces a los 9 años mi papá me introdujo a los lobatos mexicanos. Yo participé de ese grupo desde los 9 a los 14 años. Fui primero lobato, llegué a ser lobo rampante con varias especialidades. Después entré a los scouts, era guía también de la patrulla de los águilas. Fui su guía de barras blancas. Es decir, era un camino bonito porque además de compartir con varios jóvenes, excursiones, caminatas, campamentos, fuimos incluso fuera del país. Hacia los 13, 14 años, en un intercambio de 15 días con un grupo de scouts de México, fuimos al Distrito Federal y ellos después vinieron a El Salvador. Esa experiencia marcó mucho mi vida. Esa, diríamos, fue como los vínculos más grandes que tengo de amigos. En su momento los encontré siendo lobato y scout. Esa parte, digamos, es el intermedio entre la infancia y mi adolescencia. Ya cuando entré a la pubertad, hay un momento donde efectivamente eso cambia, porque ya la percepción de uno empieza a suscitarse la atracción por las jóvenes, y en su momento también eso cambia, digamos, la rutina que hasta ese momento había llevado. Mis estudios siempre fueron con varones, desde primero hasta 6º grado. De 7º a 9º va a ser ya con mixto, con lo que eso implicaba en el cambio de esa edad. Y por supuesto lo que yo iba detectando en cuanto que había cosas que definitivamente yo sabía que tenía que mejorar, porque ese intercambio, ese no saber cómo establecer una relación con el sexo opuesto en su momento como hay que hacerlo en la fe,
obviamente no dejaba de pasar sus más y menos en mi proceso de maduración. Pero esta parte es bonita porque para mí fue como clave en mi proceso de acercarme al Señor. Me recuerdo que siendo novato y scout, íbamos a misa los fines de semana, pero era como parte de cumplir las normas de los scouts, no porque yo me sintiera atraído exactamente por el Señor. Quizás mi contacto en la fe, así que yo empezara a percibir a Jesús. Yo me recuerdo que había por ejemplo, leído la Biblia, pero no me había acercado como lo hago ahora, dándome cuenta que es Jesús el que habla. Eso en su momento lo había agarrado como un libro de literatura más, sin captar que era Dios mismo el que estaba hablando a través de esa palabra. Eso ya es interesante. Y mi papá le gustaba hacer comentarios de la Sagrada Escritura. Me recuerdo que era una versión evangélica, no era católica, pero mi papá a su modo siempre le gustaba explicarnos la palabra y él nos reunía en torno, pero digamos la conexión entre la mesa de la palabra y la mesa eucarística todavía no la veíamos. Eso fue, digamos, en cuanto a mi contacto de fe. ¿Quién fue su referente en el camino de fe desde niño? Quizás en cuanto a los referentes que yo tuve para acercarme a Dios, en su momento yo pienso que fueron primero un ingeniero que era el gerente donde mi papá trabajaba. Mi papá trabajaba en una empresa constructora, era muy grande esa empresa, él estaba desde sus orígenes, él estuvo ahí como de los primeros trabajadores. En su momento él vio crecer, fue una empresa muy grande, de las más grandes del país, y en su momento la persona que dirigía, el gerente de esa empresa, era un laico célibe. Era un ingeniero que era un hombre muy capaz en muchas áreas. De hecho, en los momentos críticos de economía del país, él supo sostener esa empresa, era muy capaz. Y entre las cosas, las virtudes de este ingeniero era que era, además de célibe laico, era un hombre muy capaz como ingeniero, con su máster y todo, bilingüe, etcétera. Y por supuesto, él tenía la formación de los estudios básicos de un sacerdote del seminario mayor. Él los tenía también. Los trabajadores, por ejemplo, de él comentaban, pensaban que era un cura porque su estilo de vida era muy piadoso y muy ordenado. Este ingeniero llamado José Revilla para mí fue como un modelo porque mi papá siempre hablaba de él y lo ponderaba. Siempre decía el ingeniero Revilla, tal cosa. Siempre, digamos, lo que yo escuchaba de mi papá poco a poco fue calando en mi ser, y yo interiormente decía, a mí me gustaría ser como el ingeniero Revilla. Ese referente fue quizás era yo niño. Yo creo que quizás desde los 9 años yo fui como percibiendo poco a poco esa voz y ese referente para poder seguir y ser como Jesús en su momento oportuno. ¿Algunos momentos cuando el Señor le fue hablando? Destacar un momento con mi abuelo Atanasio, el abuelo materno, en una visita que yo hice en su momento a San Rafael Cedros, que es donde mi mamá creció toda su vida de niñez y joven, hasta que emigró a San Salvador y conoció a mi papá. En ese momento yo me recuerdo que en uno de los encuentros con mi abuelo, cuando yo lo visitaba, él en su momento tuvo alguna experiencia, él dejó de beber, de tomar, cuando escuchó una voz que le dijo cuando iba habitualmente a hacerlo de siempre. Dice que él escuchó en la voz cuando salía por la puerta, le dijo el Señor, Atanasio, hasta aquí llegas. Esa parte dicha por él en su momento cambió su vida. Dejó de beber y desde entonces se hizo un católico practicante. De las cosas bonitas que yo recuerdo del abuelo era su piedad. Visitaba mucho al Santísimo todas las tardes. La gente lo recordaba mucho como un hombre bueno, noble. Eso es muy bonito recordar del abuelo materno, Atanasio. Pues él en su momento me dijo así, Orlandito, ¿te gustaría ser sacerdote? Él fue más o menos a los 11 años que me lo planteó. En su momento yo por educación le dije que sí.
Incluso fuimos a hablar con el párroco, el padre Leopoldo Deras. Y en su momento el padre me vio así como diciendo, a ver este cipote, a ver si que realmente quiere o no. Y me dice, pero si le interesa, me preguntó algunas cosas. Y me dijo, mira, allá detrás del parque vive un seminarista, hable con él y él le va a explicar de qué se trata. Al salir del templo con el abuelo me dijo, vamos a ir, ya bien ilusionado el abuelo. Y yo recuerdo que en ese momento yo me desinflé y le dije, no abuelo, mejor no, en otro día mejor, pero hoy no. Bien, en el fondo ese fue un primer contacto que a mí me quedó grabado. Yo cuando recuerdo un poquito ese momento digo, ya el abuelo empezó como a poner las primeras piedras donde el Señor iba tocando mi corazón, porque eso es así, la vocación poco a poco se va descubriendo en el tiempo. Bien, este ha sido un poquito, digamos, como los grandes rasgos de mi infancia, siendo niño. Quizás destacar, ¿verdad? Si el Señor en su momento me pedía a mí... ¿Cómo fue convirtiendo su mente para pasar de las matemáticas a las humanidades? Yo me daba cuenta que mi camino era por la ingeniería, más que por la parte humanística, más que por la filosofía y la teología. Esa parte yo en su momento la descubrí leyendo. No fue tanto que alguien me introdujera. No, yo en su momento, gracias a la lectura, que puede decirlo así, en parte se debe a mi papá, ese deseo de leer. Cuando yo leía bastante, ya empecé a entrar a ese mundo de la lectura, en donde yo empecé a darme cuenta del interés, de la atracción que suscita la verdad. Y es lo que en su momento me va a llevar al encuentro con el Señor. Eso, digamos, en rasgos así básicos, sería como lo primero que yo puedo relatar de mi infancia, de mi experiencia de fe. Diríamos que en pocas líneas era una familia que de vez en cuando practicaba. A su modo nos transmitieron nuestros papás lo mejor que ellos tenían, pero es obvio que nunca nosotros gozamos de una formación tan bonita como la que ahora en las parroquias se ofrece a las familias, especialmente en la pastoral familiar. A mi papá incluso lo invitaron alguna vez a un movimiento matrimonial, pero al final mi papá siempre se excusó y no dio el paso. Pero esos son los recuerdos. Ya en su momento, digamos, ya cuando llega la adolescencia, la pubertad, es donde el Señor va a empezar a entrar en mi vida, donde yo voy a empezar a percibir mejor su llamado.